Hola a todos, una vez más estamos aquí para un nuevo videito y vamos a hablar la segunda parte de Melquisedec. Entonces comencemos por recapitular algunas cosas del video anterior. Dijimos que Melquisedec era el real sacerdocio y en este real sacerdocio fue lo que se separó, ¿verdad? Cuando la mujer y el hombre cayeron del Edén. Y dijimos que ellos habían entonces poseído esta capacidad, el Adán de real sacerdocio, y en ellos estaba el agua y en ellos estaba la semilla. En ellos estaba el poder recibir la voz y el poder emitir la voz. Y entonces Melquisedec volvía a impartir esta capacidad de real sacerdocio cuando entregaba la sangre y el pan, que era el pacto eterno, los símbolos del pacto eterno. Entonces hoy vamos a revisar otro punto más acerca de Melquisedec en este nuevo videito. Y tengo aquí un dibujo, ¿verdad?, de un real sacerdocio o de un Melquisedec, así como para que nos hagamos una idea interesante acerca de él. Y siguiendo con lo que hablábamos la vez pasada, Melquisedec fue quien ungió, ¿verdad?, o mejor dicho, fue quien le impartió este real sacerdocio a Abraham. Y Abraham, cuando se encuentra con él, empieza a recibir este deseo de poder dar a luz una generación. Y efectivamente, da a luz, ¿verdad?, Isaac. Isaac da a luz a Jacob y da a luz a su hermano, pero es Jacob quien continúa y con sus 12 hijos, o las 12 tribus, en realidad fueron menos de 12 porque después se añadieron los hijos de José, pero es de Jacob que salen entonces las tribus y finalmente sale Leví, ¿verdad? Leví se transformaría en un sacerdocio que no es un real sacerdocio, sino es solo un sacerdocio que va a tener algunas características. Y esto es importante poder revisarlo para poder hacer un contraste, ¿verdad?, con lo que es Melquisedec. Estoy buscando uno de mis plumoncillos. Ok, aquí encontré. Bien, entonces partamos por este Leví. Lo primero que tenemos que entender entonces es que Melquisedec bendijo a Abraham, ¿verdad? Aquí vamos a hacer a Abraham con una túnica. Y Abraham bendijo, ¿verdad? A través de Abraham fue bendecido entonces Leví, porque se acuerdan que Abraham lo que hizo fue diezmar por Leví. Entonces aquí vamos a hacer un Leví con su pectoral, ¿verdad? No sé si se parece un rallador en realidad lo que tiene, pero ahí está, con su pectoral. Ok, y entonces este Leví tenía algunos elementos. Uno es que era un sacerdocio que trabajaba con símbolos y con rituales. ¿Verdad? A través de símbolos y rituales, Leví manifestaba la voluntad del Señor o lo que Dios quería, y también ofrecía al Señor las cosas que Él le pedía a través de símbolos y rituales. Lo segundo es que una vez al año, ¿verdad? Una vez al año, Leví entraba a la presencia. Al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba y a esta presencia, a esta atmósfera, y lo hacía a través de un símbolo que también era el arca del pacto, que era un símbolo físico de la presencia del Señor en el cielo? Leví también sacrificaba bueyes, ¿verdad?, corderos, en fin, y toda serie de animales para poder ofrecer adoración, ofrecer una ofrenda, pero ellos también comían de eso. Entonces, en el pacto de Leví, ellos debían comer aquello que les permitía sobrevivir en su sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que los animales, ¿verdad?, del tiempo de las tribus, los bueyes, los corderos y aquellas cosas que ellos sacrificaban, eran los animales necesarios para poder subsistir en una vida agrícola como era la que tenían las tribus. Entonces era bien interesante que cuando ellos sacrificaban estos animales, estaban sacrificando el sistema, ¿verdad?, que les permitía a ellos subsistir, y lo estaban ofreciendo a el Señor, pero a la vez ellos estaban comiendo de ese sistema del cual subsistían. Ok, también debemos recordar que había una ley, ¿verdad?, pero en el caso de Leví la ley era externa en tablas, o sea, la ley no estaba dentro de ellos, la ley estaba de forma externa, y por eso también eran mucha ordenanza, muchos mandamientos acerca de qué hacer y qué no hacer. Y por último, Leví diezmaba o daba
por ordenanza. O sea, había una orden que les decía a ellos que tenían que diezmar o dar el 10% de las cosas que tenían, y que tenían que sacrificar o dar las ofrendas que ellos daban, era por una ordenanza. Ahora, revisemos otra cosa más. Ahora veamos a Melquisedec. Melquisedec es el sacerdocio primogénito, es el sacerdocio primordial, es el primer sacerdocio, es el real sacerdocio. Y entonces fue Melquisedec quien bendijo a Abraham para que pudiese tener un Leví, ¿verdad?, en la tierra, que pudiese ministrar las cosas santas. Pero Melquisedec es el sacerdocio, ¿verdad?, genuino, original, es el primer sacerdocio. Y en el caso de Melquisedec, él no ministra con símbolos y rituales, sino que ministra por medio de la voz y por medio de la fe. Y eso es interesante porque la fe de Abraham, su nivel de fe, fue lo que atrajo a Melquisedec a aparecerse delante de él y ofrecerle el pan y el vino con el cual le ministró. Entonces la fe es la que atrae a Melquisedec, ¿verdad? Pero en el caso de Leví, Leví atraía la presencia a través de símbolos, a través de rituales, a través de obras. Finalmente él podía atraer la presencia de Dios. Lo segundo es que algo que no anoté acá, que es bien importante también. ¿Dónde está mi plumón rojo? Acá está. Y es que Leví, en este caso, aquí está Leví, me voy a cambiar de lado. Leví intercedía por las tribus. Bueno, Hebreo habla mucho de esto, de que el sacerdote lo que hace es interceder por los hombres, y entonces habla de Jesucristo que intercede por todos nosotros. En el caso de Leví, Leví intercedía por las 12 tribus. Su misión no era interceder por otras tribus, no era su misión interceder por los romanos, por los griegos, por nadie de ellos, solo las 12 tribus. Pero en el caso de Melquisedec, él es un sacerdocio que intercede por la humanidad completa, e incluso por toda la creación. Es un sacerdocio completo, por eso es un real sacerdocio. Ok, ahora, una vez al año entraba a la presencia, pero Melquisedec vive en la presencia. Vive en la presencia. De hecho, es en el sacerdocio de Melquisedec donde se parte el velo, ¿verdad?, hacia el lugar santísimo. Entonces nosotros no fuimos llamados a caminar bajo el sacerdocio de Leví, para nada. El sacerdocio de Leví ya cumplió una tarea que finalizó. Fuimos llamados y fuimos escogidos para ser parte de este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, ellos comen los bueyes y los corderos, que es el sistema, pero en el sacerdocio de Melquisedec lo que comemos es la carne y la sangre, que es Cristo mismo. O sea, yo ya no me alimento del sistema, ya no tengo que ofrecer el sistema, ¿verdad?, como sacrificio. Ahora ya fue ofrecida una sangre, ya fue ofrecida, ¿verdad? El Cristo se ofreció a sí mismo para en él crucificar todo el sistema de este mundo, todo el sistema de la naturaleza caída. Fue ofrecido en su carne y en su sangre, ¿verdad? Fue puesto en ofrenda, y ahora cuando nosotros comemos de Cristo, ya no nos estamos alimentando del sistema de este mundo, sino que nos alimentamos de él. De hecho, Jesús dice: el que come mi carne y mi sangre, y luego usa ese mismo término para decir el que cree en mí, ¿verdad?, y el que come de mí. Entonces tiene relación con alguien que asimila. Antiguamente en Leví ellos asimilaban continuamente el sistema, perpetuamente el sistema que les mantenía, ¿verdad?, les daba la provisión para vivir, y eso es lo que asimilaban. Ellos vivían entonces una mentalidad terrenal por causa de eso. Pero en el sacerdocio Melquisedec comemos de su carne y de su sangre, que es eterna, para poder sumergirnos en una dimensión a ese nivel. Ok, entonces también la ley era externa, pero en Melquisedec la ley es interna, es en el corazón. Es la ley de Cristo en el corazón de los hombres. Y este es el pacto que haré con ellos, dijo Jesús: pondré mi ley en sus corazones. Entonces ya el mandamiento no son ordenanzas de rituales, de si me lavo las manos, ¿verdad?, para quitarme el pecado de los dedos. Nada de eso, que es lo que hacían los fariseos, ¿verdad?, sino que tiene relación con una real justicia en nuestros corazones. Ahora, ellos daban el diezmo, ¿verdad?, por ordenanza, pero en Melquisedec todo lo que damos es por revelación.
todo lo que se da, lo que se entrega, lo que se ofrenda, se hace por revelación. Si no hay revelación, mejor ni lo haga, porque entonces solamente va a estar haciendo algo como un ritual, como algo metódico que no tiene poder en sí mismo. El poder está en entenderlo y entonces dar por revelación. Bueno, también ya dijimos, ¿verdad?, que intercedía por el resto de las tribus en el caso de Leví, y en el caso de Melquisedec, él intercede por toda la humanidad. Ahora hay un punto bien interesante entre Melquisedec y Leví. Ya entendemos que Melquisedec es el verdadero sacerdocio, y ya entendemos que Leví era un sacerdocio pasajero que, según la escritura en Hebreos, caducó, terminó y ya no será más, ¿sí? Entonces necesitamos aprender más de Melquisedec. Yo personalmente leí un libro muy bueno de Pablo Job que se llama El Pentateuco, donde explica todo cómo operaba el sistema, ¿verdad?, sacerdotal de Leví. De hecho, todo el libro levítico habla mucho de eso con mucho detalle. Pero este Leví, en ese detalle, estaba tratando de apuntar, ¿verdad?, a aquel que era verdaderamente el sacerdote, que en este caso era Cristo, según el orden de Melquisedec. Entonces Leví tiene el simbolismo para intentar explicar, ¿verdad?, a este Cristo, hasta que Cristo viniera, ¿verdad?, y él mismo se presentara como real sacerdocio, como un real sacerdocio original, según el orden de Melquisedec. Entonces, otro punto que es bien interesante es que si ya caducó todo esto, nosotros podemos entrar y debemos entrar directamente al sacerdocio de Melquisedec. Si mal no recuerdan, en el caso de Leví, todas las generaciones, y esto creo que es importante para cerrar este videito, todas las generaciones de Leví desgraciadamente se perdían, ¿sí? Leví no es un sacerdocio que pueda retener y enseñar a las próximas generaciones. Leví no era un sacerdocio que tuviese esa función, no era su ordenanza hacer eso. Por eso encontramos que los hijos de Elí, pecaron, ¿verdad? Fines, Ovni, por eso encontramos que los hijos de Aarón caen también, por eso encontramos sucesivamente que hijos de sacerdotes terminaban cayendo. Así que en tanto la gente adopte el manto de Leví como ellos, para ellos ser sacerdotes conforme a esa imagen, desgraciadamente no van a poder mantener, sustentar a una generación. Solo Melquisedec tiene la facultad como real sacerdocio, solo la orden de Melquisedec tiene la facultad de poder consagrar generaciones. De hecho, él en Melquisedec fue consagrado a Leví, y por eso Leví, la tribu de Leví, pudo entrar a la promesa, a pesar de que Jacob la había maldecido y le había dicho a Leví: tu alma no esté en compañía mía, porque eres arma de iniquidad. Esa fue la maldición, ¿verdad?, de Jacob a Leví. Sin embargo, el Señor rompe esa maldición por causa de que Abraham ya había consagrado a Leví. En Melquisedec, cuando se encontró con él, consagró a Leví, y por causa de que Melquisedec es un sacerdocio mayor, pudo rescatar a Leví de esa maldición e introducirlo de nuevo a la promesa. Bueno, cuando se encontró Moisés en la zarza, el Señor le pide: quítate el calzado, quítate tu herencia, que es lo que significaba el calzado, quítate esa herencia, ¿verdad? Quítate tu pertenencia familiar, ¿verdad? Quítate aquello, quítate los pactos que tiene anteriormente para que te puedas acercar a este lugar santo. Y finalmente Leví cumple, ¿verdad?, con los requisitos en su momento de ordenanza, cuando sacan su espada en el momento en que Israel peca y ellos deciden irse en contra de aquellos que se habían ido contra Dios. Eso es un punto igual interesante. En la inauguración de Leví hubo muerte, más de 3.000 muertos, ¿verdad? En la inauguración del sacerdocio de Leví, la consagración de Leví fue esa, la muerte. Pero en la consagración de Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, hubieron vivos, hubieron vida, hubieron 3.000 convertidos el día en que Pedro predicó como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, por todo ámbito necesitamos entrar a ese sacerdocio. La escritura dice que Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, después él no pudo o no quiso, porque entendió por revelación, hacer negocios con los reyes de Sodoma, y no permitió que los reyes de Sodoma le dieran nada. ¿Por qué? Porque la influencia de Melquisedec en él puso una separación entre él y la muerte.
Pero en el caso de Leví, Leví sí cayó con los moabitas, sí cayó con las moabitas, sí cayó con los amonitas, que eran los hijos, la descendencia de Lot, con toda la herencia espiritual de Sodoma. Leví sí cayó más de alguna vez con ellos, no tuvo la facultad porque no es un sacerdocio con el poder de guardar las generaciones como lo es el real sacerdocio de Melquisedec. Ahora, lo glorioso es que tú y yo estamos en ese real sacerdocio y necesitamos comprenderlo, sumergirnos cada vez más para poder crecer en eso y entenderlo con revelación. Así que amigos, espero les haya gustado estos minutitos del nuevo video de Melquisedec. El Señor les super ultra mega bendiga.